¡Tarán! Oye. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? ¿No te han atendido todavía? Jorge, cariño, si me hubieran atendido ya, ¿no crees que estaría dentro con el médico? Vamos, digo yo, ¿no? Desde que solo comes zanahorias estás de un humor de perros. Anda, no digas tonterías. Ramiro ha llegado a urgencias porque desde hace un par de semanas sufre fiebre, dificultad respiratoria y hace unos días dolor en el tórax. Pues mira, llevo 2 semanas que tengo fiebre y respiro con dificultad. No me preocupaba mucho, pero es que ahora ha empezado a dolerme el pecho. ¿Cuánta fiebre tiene? Pues el día que más, 38,5. ¿Está tomando alguna medicación? Sí, valsartán para la hipertensión y prednisona y broncodilatadores para el EPOC. Muy bien, bueno, pues cuéntame, ¿qué te pasa? Nada, que últimamente me siento un poco floja, pero yo creo que es normal con el calor que ha estado haciendo. Ya. ¿Y en qué notas que, no sé, que estás floja? Pues lo noto en nada y en todo. En hacer ejercicio, por ejemplo. Y muchas veces se marea al levantarse. Ya. ¿Comes bien? Sí, yo como muy bien. Bueno, Perdona, no empieces, ¿eh? no, si yo no voy a empezar nada, pero habrá que contárselo todo a la doctora, ¿no? Adela lleva unos meses a dieta y no come nada. No, eso no es verdad. ¿Que no es verdad? Dile cuánto hace que no tomas chocolate, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con comer bien. Yo como mucho. Lo único que últimamente, pues, me alimento de forma más saludable. Bueno, ¿y qué es para ti saludablemente? Pues como mucha fruta, muchas verduras y legumbres, carne, pescado, huevos y en menor medida pasta y cereales. Integrales. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Bueno, pero pregúntale cuánto ha adelgazado. Pero eso no viene a cuenta ahora. No, claro que viene a cuento. Vamos a hacer una cosa. Pésate un segundito. Perfecto. Gracias. Bueno, sí que es verdad que ha adelgazado mucho. Pero es porque yo tenía sobrepeso y los primeros 10 kilos los adelgacé en el primer mes. No es verdad que tenía sobrepeso. Ella estaba estupenda. En la analítica veo que tiene una leucocitosis con desviación a la izquierda. Y en la radiografía que hicimos se ve una condensación en el pulmón derecho que tiene los límites poco definidos. Esto lo que me hace pensar es en una infección bacteriana, concretamente en una neumonía lobar. ¿Y eso es grave? En su caso lo que voy a hacer es darle antibióticos de forma ambulatoria. Tiene que seguir el tratamiento, pero espero que mejore. A ver, lo primero, ¿cómo te encuentras, Adela? Pues no muy bien. La verdad, desde que vine la última vez no he vuelto a ir al gimnasio y me siento muy débil. Ya. Bueno, tengo aquí los resultados de los análisis y efectivamente tienes anemia, ¿eh? ¿Ves? No empieces. Mira, aquí están las últimas comidas de estas 2 semanas y, bueno, lo ha escrito mi dietista, así que lo he seguido a rajatabla. Muy buena presentación, ¿eh? Bueno, si efectivamente has comido todo lo que pone aquí, pues no deberías tener anemia, ¿eh? Entonces hay que buscar otra causa. Bueno, a ver, ¿tus periodos menstruales son abundantes, regulares? Sí, son regulares y no son abundantes y no duran más de 3 o 4 días. ¿Y has notado moco o sangre en las deposiciones? No, lo que sí que he notado es que están un poco oscuras, aunque supongo que es por el cambio de dieta. Ya. Bueno. Pues en este botecito coge una muestra, ¿de acuerdo? Y me lo traes. Vale. ¿Cómo se encuentra? Pues la verdad, doctor, es que igual, con fiebre y dolor en el pecho. Bueno, eso significa que los antibióticos no están funcionando. Me gustaría hacerlo en TAC para poder ver esa condensación que tenía en los pulmones. Como usted vea. ¿Esto es parte de la clase? Perdonad, ha sido un mareo. ¿Te has...? Corre, llama al doctor Herranz. No. Avisa al doctor de Acaret. ¿Vale? Ramiro, en el TAC hemos podido ver que tiene nódulos en los pulmones. También hemos comprobado que tiene un derrame pleural izquierdo y tiene un ganglio afectado cerca de la aorta. Sea claro, doctor. Estamos hablando de cáncer. Ramiro, de momento estamos hablando de una adenopatía,
que es un trastorno inespecífico que necesita pruebas. Bueno, la razón por la que las heces están oscuras es porque hay presencia de sangre, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una ecografía abdominal. ¿Te has hecho alguna? No. ¿No? Bueno, pues es una prueba inocua y lo único que está frío el gel. Dime. ¿Me voy mejor o me puedo...? No, quédate si quieres. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Ah, no, perdona, es que he visto una masa a la altura del estómago y como no sé de qué se trata, lo que vamos a hacer es una biopsia, ¿vale? Para estar seguros. ¿Qué ha pasado? Que he tenido un brote. Estaba con unas enfermeras de prácticas y de repente perdí la fuerza en las piernas y me caí. Y lo peor de todo es que he tenido incontinencia urinaria. Pero ya estoy mejor. Pepa, ¿puedes dejar de ser fuerte un momento? Tengo ya los resultados de la biopsia, ¿eh? Y es grave. Pues mira, la doctora Soto, que es especialista, ¿qué tal? Os lo va a explicar. Hola. A ver, tienes un leiomiosarcoma intestinal, que es un sarcoma agresivo de partes blandas. Los sarcomas son tumores malignos con unas características clínicas, histológicas y radiográficas muy concretas. ¿Habéis tardado poco? ¿Ha pasado algo? Sí, cuando he abierto he visto que era demasiado peligroso extirpar, está muy extendido. ¿Y ahora qué? Hay que comenzar con la quimioterapia. ¿Has probado con la tinción por si se trata de un GIST? No, pero lo voy a hacer ahora mismo. ¿Qué es el GIST? Sería una gran noticia que se tratara de un GIST en lugar de un leiomiosarcoma. ¿Y qué tendría de bueno que fuese un GIST? Bueno, la diferencia es crucial. Para el GIST existe un tratamiento farmacológico que permite controlar el tamaño del tumor y después poder extirparlo. Bueno, ambos son bastante improbables, pero bueno, hay que confiar en que haya suerte. Mis padres. ¿Aún no les he dicho nada? No. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí en casa. Las pastas eran para Pepa. Pero tengo algo bueno para ti. La biopsia ha confirmado que no tienes cáncer. Oh. Con la prueba de esputo he podido ver que tienes una enfermedad que se llama nocardiosis pulmonar. Quiere decir que me voy a curar. Efectivamente. En tu caso particular, como hemos diagnosticado pronto, pues con un tratamiento a base de un antibiótico específico, te curarás. Qué peso me quita de encima. ¿Ves cómo no había que adelantar acontecimientos? Ahora a vivir. Bueno, Muy buenas. Hola. Vengo a contaros que tengo los resultados de la tinción y es un GIST. Ay, qué bien. Son buenas noticias, desde luego. Tenías razón. Me alegra. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora hay un medicamento que es muy eficaz y que probablemente reduzca el tumor hasta un tamaño lo suficientemente pequeño como para poder extraerlo sin riesgos. ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno, hay que ver cómo reaccionas a la medicación y a la operación posterior, pero en cualquier caso es mucho mejor que un leiomiosarcoma. Oye, quiero decirte algo. Cuando estabas gordita me gustabas, pero ahora me gustas aún más. No seas mentiroso solo porque tenga cáncer. Que si te gustan las chicas con curvas no pasa nada. Yo siempre he pensado que tú eras mucho para mí, pero ahora te has puesto tan guapa. Esto es mejor que si nos toca la lotería. todo. Hola. Queríamos despedirnos. Yo también. Les he estado buscando, pero no les encontraba. Y no quería hacerme el importante. Bueno, un regalo. ¿Esto? ¿Y qué es? Pues las pastas del otro día no eran para ti, pero esta tarta de chocolate y nata... ¿De nata y chocolate? Gracias, gracias. En los cumpleaños hay que celebrarlos. Claro que sí. Bueno, Ramiro, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues he estado hablando con mi hermano y me voy a El Salvador con él un tiempo. Tengo unos ahorros y no me faltará trabajo de electricista. Ya está bien de estar solo. Doctor Dacaret, le espera en planificación familiar. Gracias. Ramiro, encantado. Gracias, doctor.